Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la innovación disruptiva y la creatividad radical. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a todos los amigos que nos han escrito por WhatsApp y que han comentado que les han encantado los episodios. Ya estamos arriba de los 3.600 seguidores y la idea es que ustedes compartan con su comunidad, sus redes y obviamente con todas las personas para poder aprovechar. Hoy vamos a estar hablando de un elemento clave de la estrategia de innovación y de la estrategia en general de las corporaciones y que pocas veces se le pone atención, que es, bueno, ¿cuál es tu estrategia de propiedad intelectual? ¿Cómo yo me protejo? Y sobre todo, ¿cómo convierto la propiedad intelectual en una ventaja competitiva que no tenemos todavía esa cultura en la región? Para eso hemos invitado a Jimena Araya. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Aldo y también Percival, mucho gusto. Muchas gracias acá por tenerme acá. No, es un gusto estar con vos Encantado de acá en tenerte por este. aquí. Ujú. Y bueno, Jimé, ¿qué te parece si empezás presentándote y platicando un poco de quién sos, dónde trabajas y conocerte un poco más? Claro, por supuesto. Bueno, un placer estar por acá y un saludo a todas las personas que nos ven y nos oyen. Yo me llamo Jimena Araya, soy Country Manager de Newbox Legal Digital. Newbox es una firma que trabaja principalmente apoyando a las empresas en todos los desafíos y riesgos legales y regulatorios que surgen de implementar tecnología, ya sea como su core de este negocio o bien ya sea que sean empresas líderes del sector que están transformándose digitalmente y que por ende están, ¿verdad?, sobrellevando diferentes riesgos legales. Y pues bueno, yo en lo personal soy abogada, propiedad intelectual es el tema en el que me especialicé y en el que comencé desde los inicios de mi carrera registrando marcas. Sin embargo, desde hace ya poco menos de 10 años llevo trabajando apoyando a las empresas más desde el punto de vista de la gestión de innovación, del desarrollo de negocio, de la transformación digital y sobre todo dentro de eso al sector legal, que es un sector muy interesante para trabajar todos estos temas. Y ahora que mencionas esto, Jimena, me encanta la temática con vos porque muchas veces en este podcast hablamos de innovación, de inteligencia, de creación de productos, de prototipos, de tecnologías y dejamos muchas veces por fuera o las personas que nos escuchan dejan por fuera y no piensan quién es el valor quién es el dueño del valor de eso que están creando, de esa tecnología, de esa Ujú. innovación. Y al final de cuentas, no pensar en eso puede que se vuelva hasta un problema, una pérdida, una oportunidad, por ejemplo, que alguien más capture ese valor y se lo llevó. Y yo creo que entender también esta parte o este elemento dentro de todo el proceso de innovación, de nuevas ideas, yo creo que es fundamental para que al final de cuentas tenga todavía más valor eso que estamos protegiendo, creando y como dicen, sacándolo de nuestra cabeza, que no es nada fácil. Totalmente, totalmente. Y acá me gustaría, ¿verdad? Como también dejar como de camita para este episodio que tenemos que trascender la dicotomía entre, o más bien, ¿verdad? Ampliar nuestra mente, ampliar nuestra mirada a que no solo existen los bienes físicos y no solo existe, ¿verdad?, el terreno, el carro, sino que también existen bienes y activos intangibles, ¿verdad? Que muchas veces incluso cuestan más del techo sobre la cabeza y el piso bajo los pies. Sí, eso es un gran punto, Jimé. Pero ¿qué te parece si empezamos platicando? Porque mucha gente no sabe qué es propiedad intelectual, porque hay gente que confunde regulatorio con propiedad intelectual y son cosas muy diferentes. Están ligadas, pero ¿qué te parece si empezamos por qué es PI? Claro, por supuesto. Bueno, la propiedad intelectual es la rama legal que protege todo aquel conocimiento hasta el momento creado por humanos, ¿verdad? Y Sí. en nuestra legislación costarricense también creado por humanos, em, que vale la pena, ¿verdad?
proteger, porque es Ujú. trascendental ese conocimiento para la cultura, para el avance científico, para el avance social de la humanidad, ¿verdad? Entonces, acá estas fueron las formas que nuestro sistema legal, ¿verdad?, tuvo para darle ese valor dentro del sistema jurídico a ese conocimiento y a esa innovación que sucede en muchos ámbitos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en las empresas. La verdad es que en Mm, todo lado puede suceder y puede surgir conocimiento que sea digno de protegerse intelectualmente. Ahora, dentro de la propiedad intelectual, tenemos que saber distinguir también diversos factores y es, primero, tenemos el lado de los derechos que están protegidos, ¿verdad? Y acá es lo que ya por ley, porque usted lo registró, porque hubo un trámite, ¿verdad? En los derechos de autor por el mero hecho de usted haber creado la obra, ¿verdad? Entonces tenemos derechos sobre ese bien intangible. También está otro factor que es más bien el dominio público, ¿verdad? Esta protección legalmente también tiene un límite, porque justamente porque es trascendental para el avance de la humanidad, en algún momento tiene que hacerse público, ¿verdad? Para que otras personas lo puedan utilizar de muchas más formas. Em, y la protección sirve justamente para poder monetizar eso y para poder incentivar también innovación y que las personas sigan creando. Ujú. Entonces, por eso es que es tan importante este tema de saber distinguir entre qué es obra protegida, qué es un derecho que está protegido y qué es lo que está en el dominio público. Y ahora, cuando estamos innovando, ¿verdad? Decimos, bueno, realmente esa innovación tiene que estar en el medio de esas dos, tiene que ser algo claro. tanto que no riña como con las obras protegidas, como que tampoco se acerque mucho a lo que está en dominio público, porque de lo contrario no Mm, sería tan innovador o no sería tan nuevo, ¿verdad? Ujú. Entonces, em, realmente legalmente y aplicado más a la empresa, el verdadero propósito de la propiedad intelectual es salvaguardar ese capital intelectual de la organización, ¿verdad? Porque ujú. tenemos, bajo el entendido de que tenemos diferentes capitales, todas las empresas tienen un capital intelectual que hay que saber salvaguardar y que para eso existe esta rama legal, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede ser propiedad intelectual? Bueno, en la ley hay muchos ejemplos, ¿verdad? Aquí les traje como un extracto que me pareció interesante. Las compilaciones de datos o de otros materiales en forma Ujú. legible por máquina o en otra forma que por razones de la selección o Mm, disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. Aquí ujú. recuerdo mucho lo que hablaban en el episodio pasado, me parece que fue de que los datos no sirven como crudos y Ujú. y sin procesar, ¿verdad? Aquí tenemos una validación de la propiedad intelectual de justamente eso. Uno puede registrar una base de datos que en sí misma, ¿verdad?, constituya una creación intelectual en el sentido de los insights que da, del análisis que tiene por detrás, del procesamiento Ujú. de los datos que hubo ahí, ¿verdad? Además, también pueden ser propiedad intelectual los programas de cómputo, dentro de los cuales se incluyen las versiones sucesivas y otros programas derivados también. Entonces, bueno, ahí les Mm, traje como un par de ejemplos. Ahora les voy a comentar otros más, ¿verdad? Pero ciertamente muy, muy interesante también de que hay otras formas de protección como no tan tradicionales o que no conocemos tanto. Claro, eso en mi cabeza estaba revoloteando mientras decía todo esto. Y yo me encantaría que entres a este tema, ¿verdad? Y que vayas a... Me imagino que muchas personas se ponen a pensar, pero ¿qué realmente protejo? Porque yo sé que muchas personas, y en el ámbito en que estamos, las personas siempre dicen, tengo una idea súper innovadora y no te la puedo contar porque a menos que firmemos algo, y Aldo te puede también contar estos casos porque a mí me ha pasado también, y yo digo, ¿y qué será? Y al final terminan contando la idea. Y yo digo, pero eso es como lo que hoy está ahí, ese negocio que ya existe, o sea, yo no le encuentro ujú. ¿qué es eso? Entonces, claro, yo me quedo pensando es que puedes proteger también, o sea, cuando piensas en innovación, Ujú. eh,
no solo es una idea, cuáles son los componentes que existen para que esa idea pueda ser protegida, qué elementos, qué hay que agregarle, porque yo creo que en la faz de la Tierra vemos millones que pensamos en ideas y todos podemos pensar que Mm, todas esas ideas que ven son la más innovadora que puede existir. Sí, sí, a ver, ciertamente esto es un tema, las ideas por sí solas no son protegibles, ujú, ¿verdad? Por sí mismas. sí. Jimé, Entonces ahora, ahí es súper importante y esto es algo que no siempre hacemos es dale, dale. adelante. Sí, ¿no? Que algo que no solemos hacer es tener ese ciclo de conocimiento dentro de la Mm, empresa mapeado, ¿verdad? ¿En qué momento es que se produce ese conocimiento? ¿En qué momento es que se puede salir? ¿Cuáles son los diferentes escenarios y cómo vamos a reaccionar hacia ellos? ¿Qué medidas tenemos? ¿Vamos a pedir un NDA? ¿Esto va a ser un secreto? ¿Verdad? Ahí hay varias cosas que se pueden hacer, pero ciertamente todo parte de, primeramente, saber cuál es el ciclo como del conocimiento que tenemos en la empresa y a partir de ahí, ¿verdad? Comenzar a mapear cuál es ese conocimiento diferenciado y asesorarse legalmente en cuanto a los requerimientos de cada uno de los derechos, porque si es una marca, si es una patente, si es un derecho de autor, o sea, todos tienen, ¿verdad?, requerimientos de revisión diferentes. sí, ahí va yo con una pregunta y es porque muchas veces que hablamos en las organizaciones, la gente solo conoce propiedad intelectual, patente. Ese es el vínculo directo que hay. La gente cree que propiedad intelectual es nada más patentar, pero hay otros instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, está la licencia, está el trademark, están los claims, está el branding y muchas veces la gente inclusive, bueno, se puede patentar o se puede proteger un proceso, ahora que dijiste un derecho de autor, ¿verdad? Y creo que es importante aclararle a la gente que no solo es hablar de patentes, porque la patente tiene un origen industrial, sino que hoy ya en la Ujú. economía del conocimiento hemos tenido que diversificar la protección legal del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué te parece si platicamos un poquito más de qué instrumentos hay de propiedad intelectual? Sí, a ver, propiedad intelectual en general tiene dos patitas, ¿verdad? Podríamos decir que está la propiedad intelectual clásica, asociada más a las artes plásticas, pero que por ahí también tenemos, ¿verdad? La posibilidad de registrar un software, ¿verdad? Eso se Ujú, registra de esa forma. Y por otro lado, tenemos la propiedad industrial. Precisamente son los derechos que aplican más las empresas, ¿verdad? Cuando hay una innovación que es una novedad absoluta en la técnica, lo más tradicional es recurrir a la patente, ujú, que la patente es este derecho, ¿verdad? En la mayoría de los países por 20 años, donde vos tenés absoluto monopolio exclusivo sobre esa innovación, ¿verdad? Pero también están otros derechos, por ejemplo, está la marca. La marca es otro que ujú. también conocemos bastante y que mucha gente todavía comete muchos errores como en el registro y en la protección de su marca, comenzando más bien como desde la concepción de su marca incluso. Em, y las marcas ciertamente también, por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos un montón de tipos de marcas. Tenemos la marca sonora, por ejemplo. La marca Ujú, sonora es, por ejemplo, con un jingle, con un sonido que se asocie mucho a una marca, ¿verdad? Por ejemplo, el águila de la cerveza, Imperial. Imperial. Em, Después tenemos, em, por ejemplo, tenemos las marcas tridimensionales que se suelen utilizar mucho para cuando hay un diseño novedoso, por ejemplo, en el empaque de un Mm, producto, ¿verdad? Mm. Eso es también interesantísimo.
Y la marca tradicional, ¿verdad? Que es un signo Ujú, distintivo con el cual un público consumidor se identifica con una empresa, ¿verdad? Y al ujú, ver esa marca no solo piensa en la empresa, sino piensa en las diferentes características de ese producto o de ese servicio y que por ende, por eso es tan importante proteger la marca y los diferentes usos de marca que puedan haber, ¿verdad? Y em, porque acá es cuando otra persona tiene una marca parecida a la tuya, ahí puede haber un aprovechamiento, ¿verdad? De todo ese trabajo que vos has hecho en torno a tu empresa y que la gente piense que es otra persona o que se confundan, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante también el tema de las marcas. Este, tenemos también diseños industriales, tenemos modelos de utilidad que son interesantísimos porque estos son como las mini patentes, o sea, como una fórmula, una invención que ciertamente es novedoso, pero no tiene tanto grado de novedad como una patente, entonces se registra como un modelo de utilidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa que tal vez no me da para hacer una patente, también hay que recordar que existen los modelos y que también se puede registrar un modelo. Y también hay otro tipo de propiedad industrial que es más interno de la empresa, que es el secreto industrial. ujú. Que aquí hay que tomar en cuenta una cosa, en el momento en que vos registrás o inscribís un derecho de propiedad industrial, ya sea una marca, una patente, un diseño, vos lo Ujú, estás publicando, Ujú. ¿verdad? Ahí hay sí, una claro. publicación. Vos en tu estrategia del conocimiento y de esas fugas que Ujú, puede haber al vos mapear tu ciclo de conocimiento, vos tenés que saber que cuando vos estás registrando algo, vos lo estás publicando, porque eso va a quedar en una Es, plataforma de registro de es que propiedad eso pensé. intelectual que además se conecta con el sistema global de WIPO y todo. Y ujú, entonces, esto es súper interesante, ¿verdad? Porque aquí es donde uno dice, ok, ¿cuál es el conocimiento que yo más bien no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie conozca? Si es una fórmula, si es algún exacto. proceso, si es algún algoritmo, Ujú, entonces, ¿cuáles son las medidas que yo tomo lo interno más bien para que eso no se salga? ujú, Y así es como yo protejo ese conocimiento y esa propiedad intelectual, no mediante el registro, ¿verdad? Eh, ujú, Entonces, es que, ahí entran en juego. no, no, yo estaba pensando exactamente eso que estás diciendo, Jimena, porque se me venía a la cabeza y pensaba, por ejemplo, di claro, si yo fuera Coca-Cola y yo quiero patentar mi receta, pero la voy a poner pública después de 20 años, nadie la puso, pero después la pueden usar todos. O digamos las compañías de tecnología como TikTok, Facebook, los algoritmos que utilizan, yo no creo que podrán proteger su marca, su estilo, pero no van a decir, este es el algoritmo exacto porque moriría mi negocio. En ese momento cualquiera después de 20 años podría volverlo a hacer ujú. de nuevo. Exactamente, ahí hay una famosa anécdota, no sé si es real, de Coca-Cola, y es que las personas que sabían la receta no se podían ir, o sea, como que la saben por partes y que no Ujú, se podían ir en el mismo avión, una cosa así, ¿verdad? O sea, ese es, siendo real o no, ese es el grado de escrutinio que deberíamos tener con nuestro propio conocimiento y de las cosas que no queremos que se salgan y de lo que realmente queremos proteger y mantener adentro, ¿verdad? sí, y otro elemento fundamental, creo que es el segundo paradigma. El primer paradigma es que mucha gente cree que PI es solo patente. El segundo paradigma es que mucha gente no relaciona la estrategia de propiedad intelectual al modelo de rentabilidad de la organización, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el mundo corporativo, en Medical Devices, nosotros teníamos productos que estaban armados como 26 patentes, 28 patentes. Inclusive, habían productos en los cuales compartíamos algunas patentes, porque son patentes globales, que inventa así un científico y dice, dame el 5% del royalty del año por el uso de la patente y compartíamos esa patente con la competencia, pero
en su conjunto el producto se formaba de múltiples patentes y creo que uno de los grandes paradigmas también es creer que solo se patenta el producto completo. Yo puedo patentar una parte, una pieza de mi servicio y mi producto, que es lo que me va a diferenciar a mí. Y mucha gente dice, es que yo no tengo por qué, o sea, no encuentro lógico patentar una página web. No, tal vez no, y va a ser muy difícil protegerla, pero una pieza de tu modelo de negocio que puedas proteger legalmente te puede bloquear a la competencia. Bueno, el ejemplo más claro fue Lego, que en 1998 Lego pierde el derecho de patente del bloque y Lego se va a punto de quiebra, ¿verdad? Y tiene que reinventarse y crea todo el modelo de licencias, que es un modelo Ujú. totalmente diferente de propiedad intelectual con el que había funcionado en los 100 años anteriores. Sí, totalmente. Ahí es donde nos damos cuenta que una sola solución en realidad puede tener como varias diferentes formas de protección, incluso que formas de protección en su individualidad pueden ser monetizables. Ujú. Y ahí es donde yo creo que nos estamos perdiendo de mucho al no tener esta cultura de tener una estrategia de propiedad intelectual en la empresa. Claro, porque ya no lo estás viendo como la protección de una marca, sino más bien, si yo protejo esto, ¿cómo podría rentabilizar como parte de mis activos, de mi proceso innovador que hice? Podría darte una parte, pero ganar no solo por lo que yo hago, sino por lo que otros también podrían hacer con ello. Que yo creo que hay muy poco conocimiento y no hay mucha perspectiva sobre esto, porque pensamos más en protegerlo para que nadie lo use, pero no en protegerlo para explotarlo también. Sí, totalmente. Y esta es la parte como de la propiedad intelectual que definitivamente es cierto que no todo el mundo conoce o no sabe la full extensión que puede tener. Y es que precisamente está como la parte de los derechos de autoría tuya, moral, ¿verdad? Donde va a salir tu nombre, vos puedes decir que vos fuiste la persona que lo creó, pero también están los derechos patrimoniales y todos los derechos de propiedad, ya sea intelectual o industrial, tienen derechos patrimoniales. Y ahí es la parte Ujú. que se puede monetizar y definitivamente hay una gran ventaja competitiva. Sí, yo recuerdo un caso que me pasó en México. De hecho, estábamos desarrollando un producto y el diseñador se le ocurrió ponerle, como dicen los mexicanos, un borrego, una oveja, ¿verdad? Al producto, que era como para la semiótica de la suavidad. Y resulta ser que el tipo utilizó el borrego de Downy, ¿verdad? Nosotros estábamos en papel higiénico y pañales con el borrego y Downy estaba en detergentes. Inmediatamente nos llegó la advertencia. ¿Cómo es que le dicen a la advertencia? Ay, ya se me olvidó. Que los abogados te llaman y te dicen, El cease tiene and una semana, desist. ajá, que tiene una semana para sacar el producto del mercado. Lo bueno es que habíamos lanzado, pero exclusivo en un canal y eso nos permitió tener pocas pérdidas, pero sí fue y tuvimos que cambiar todo el empaque, toda la impresión Ujú. del producto y creo que eso es un elemento interesantísimo, ¿verdad? Que mucha gente no hace también doble clic de cuando va a lanzar qué estoy violando de la competencia, que ese es otro de los grandes problemas que hay. Claro, por supuesto. No, a ver, o sea, el enfoque defensivo de la propiedad intelectual es 100% necesario también, ¿verdad? Porque una Ujú. vez que vos tenés claro cuál es ese conocimiento y cuál es ese capital intelectual que vos necesitas proteger de diferentes formas, de ahí viene la estrategia de defensa, de cuáles son los derechos que más interesa defender, porque además posiblemente no con todos te vas a desgastar de igual manera. ¿Verdad? Porque tal vez en tu caso, bueno, en este caso como era un producto de consumo masivo, bueno, eso definitivamente está dentro de
lo que enciende las alarmas de un abogado de PI, ¿verdad? Ujú. Pero también hay otros usos y hay otras infracciones que no te hacen ni cosquillas, que no vale la pena, ¿verdad? No quiere decir que no esté sucediendo, por supuesto que sí, pero también ahí hay que decidir y hay que priorizar de cuál es el conocimiento y por ende cuáles son los derechos que más vale la pena defender para priorizar recursos y tiempo. Claro. Ahora, Jime, viene la parte ácida. Bueno, y con la inteligencia artificial estamos plagiando. Yo le decía a Percival hace como 2 semanas, man, no puedo creer que los grandes escritores de nuestro tiempo, la gente que ha creado todo este conocimiento desde cero, quemándose las cejas, no le esté cobrando a OpenAI y a Anthropic y a Gemini por el uso de su conocimiento. ¿Qué ves vos ahora con con la evolución del PI en este contexto de inteligencia artificial? Sí, esta es la pregunta del millón definitivamente. A Ujú. ver, la IA es una tecnología disruptiva para la propiedad intelectual eh, por dos razones. Primero, porque acorta la gestión del conocimiento Es y cierto. digo disruptivo también en buen sentido, ¿verdad? Porque nos permite crear más rápido, nos permite ser innovadores más rápido, nos permite tener ideas más rápido, validar ideas más rápido. Este, y por eso diría que también democratiza la propia gestión de la innovación un poco, ¿verdad? Ujú. Pero también ciertamente hay una gran preocupación en torno a cuál está siendo el uso que se le dan a los diferentes inputs que tenemos en una IA, ¿verdad? Conocimiento de todo tipo, de dónde fue que se alimentaron, ¿verdad? Y ahí definitivamente lo que yo siempre digo es, si usted va a usar una solución de IA, si usted está utilizando una herramienta de IA, tal vez no tengamos claro qué es lo que está alimentando ese modelo, que eso es un punto, ¿verdad? Ciertamente, Ujú. que no siempre tenemos claridad sobre de dónde fue que vino todos estos datos y todo este conocimiento, de dónde fue tomado. Ahorita les cuento un caso sobre eso. Y, pero si bien de la pantalla para atrás, ¿verdad? Como que no tenemos mucho conocimiento, sí, de nuestra parte también hay un tema y es que cuando le demos ese contexto a la IA, cuando le estemos pidiendo un prompt, cuando estemos redactando ese contexto y dándole esos datos, ¿verdad? También nosotros, ¿cuál es ese filtro que estamos teniendo? Y entonces aquí realmente hay dos problemas, ¿verdad? Está el problema en los modelos en sí mismos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para saber qué está ahí adentro y cómo se usó eso y de dónde vino? Pero también los prompts y el contexto y los datos que nosotros le estamos metiendo, que también contribuye a un output que posiblemente sea violatorio de algún derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial. Mm. Hace un tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Hubo este caso de OpenAI porque los demandó, esto fue un class action de varios autores que se dieron cuenta que estaban sus obras ahí, ¿verdad? Y Ujú. ellos eh, hicieron el reclamo, demandaron todo, ellos se comprometieron a que iban a bajar esa info. Bueno, fue todo un tema, tuvieron que indemnizar, ¿verdad? Ujú. Entonces ya están sucediendo litigios y conflictos donde nos estamos dando cuenta y la gente está alzando la voz y está denunciando. Y yo creo que esto es Exacto. sumamente importante también, ¿verdad? Como que las personas conozcan cuáles son como sus derechos en ese sentido, que si tienen autoría sobre una obra, sobre una pieza de conocimiento,
eh, Ujú. que, que tiene protección, ¿verdad? Bajo la legislación, bajo los principios de la propiedad intelectual, que también sepa, ¿verdad?, cómo hacerlos valer. Este, in the meantime, yo creo que sí es importante tener muy claros también estos temas y lo hemos visto un montón, por ejemplo, cuando salió este trend como Estudio Ghibli, ¿verdad? Y el Ajá. señor de Estudio Ghibli salió diciendo, ¿verdad? Que estaban Ujú. súper en desacuerdo de que utilizaran como el concepto artístico de él, para que todo el mundo se hiciera fotos en estilo Estudio Ghibli, ¿verdad? Em, Estas son las cosas que pasan y, y ciertamente para la propiedad intelectual en la era de la IA, ¿verdad? Se vienen tiempos muy interesantes. Y, y también tenemos que saber que de la IA que yo haga, ¿verdad? Puede ser eventualmente Exacto. protegible o no, porque acá, Ujú. bueno, hay diferentes enfoques regulatorios, ¿verdad? Tenemos enfoques donde te dicen, bueno, depende de la injerencia que usted haya tenido y de la participación en el proceso creativo, o más bien como en Costa Rica y en muchos de nuestros países, ¿verdad? Que definitivamente no puede haber Ujú. propiedad intelectual creada por IA. Entonces, aquí es donde también las personas que interactúan que interactúan en el día a día mucho con la IA y que están produciendo conocimiento que podría ser diferenciado con la IA, documenten su proceso creativo y documenten su proceso de Ujú. innovación, que es algo que tampoco tenemos la cultura de hacer, de documentar qué fue lo que yo le pedí, de ahí que salió, y entonces luego yo le pedí y le metí esto y le hice esta iteración y ¿verdad? O sea, es documentando ese proceso creativo que podemos tener una Para mejor idea, defendernos. ¿verdad? De cuál ha sido la injerencia humana sobre ese conocimiento Ujú. para defendernos. Sí, lo que menciona Jimena, a mí me parece que el problema no es entonces en realidad, o sea, que la inteligencia artificial no está eliminando el problema de la propiedad intelectual, sino más bien lo está volviendo mucho más urgente. Y me preocupa pensar que típico cuando las personas están usando la IA como si fuera una máquina mágica de producción barata porque le tiro algo, algo Ujú. sale y yo eso es súper original ahora. Y yo digo, claro, aquí me queda pensando es hasta qué punto es tan original lo que yo le acabo de dar, diciendo que es propia autoría mía, cuando yo le dije, inspírate en la metodología de innovación de tal Ujú. tipo, tomala y ahora agarrarle esto. Y yo digo, sí, pero estoy basándome en una metodología que tal vez está patentada, que alguien inventó, que a alguien se le ocurrió, que alguien pensó, y yo simplemente, y lo veo exactamente ahora, que pienso, por ejemplo, y me encanta cuando uno entra a un modelo como Gemini, y que ahora le dice, hey, quiero que hagas una imagen, y hace todo eso, y le pone ahí el stickercito en la esquina de Gemini, y yo a veces digo, ok, o sea, si presento esto, la gente va a saber que la hice como con la IA, y no fue como Ujú. que contraté un diseñador y hice todo como si fuera, yo no sé si ahora las personas están también hasta pensando en, tengo que ocultar que la IA lo hizo, porque no suena muy original, no suena que no fue intelecto mío, no fue pensado mío, fue que eso lo tomó y yo le di algunas ideas. Y eso creo que es hasta preocupante o entender dónde está esa urgencia, ¿verdad? Que cómo actúa en esta era de lo que está sucediendo. Ujú. Sí, wow. Definitivamente es un tema complejísimo, ¿verdad? Ahora, Ujú. por eso enfatizo en la documentación del proceso creativo, lo cual ahora se manifiesta en los principios de transparencia y de explicabilidad, ¿verdad? Que están permeando diferentes marcos regulatorios em, en torno a las tecnologías y definitivamente eh, es un tema que yo veo más urgente que nunca, Ujú. porque justamente al acortarse lo que dije antes, ¿verdad? Como la gestión de innovación
y de la producción del conocimiento y de democratizarse. Entonces, más bien ahí tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos metiendo, qué es lo que estamos sacando, cómo fue todo ese proceso. Y ciertamente hay contradicciones en diferentes sectores porque a unos les piden que transparenten todo y otros más bien, por ejemplo, en el sector legal, ¿verdad? Para lo operativo y tal, hay que estar en la movida usando IA, pero en los procesos con los clientes no necesariamente está claro cuando uno debería o sí debería transparentar que usó IA, ¿verdad? Y así como en muchos otros sectores donde más bien sería visto como vergonzoso o como deslegitimarse. Sí, de hecho, varias consultoras de las Big Four ya han pasado por varias crisis en los últimos meses, las han ocultado muy bien, pero todo este tema del plagio que le llaman es que alucinó el agente, no padre, es que asumiste que muchas cosas que te daba la IA eran ciertas y también, pero por ejemplo, yo me pregunto, en el caso de nosotros, bueno, ¿cómo justifico el proceso de idear con IA? O sea, ¿cómo lo defiendo? Porque, no sé, si les ha pasado a ustedes, yo siento que estamos ya entrando a la espiral de repetición que si ustedes ven, por ejemplo, en LinkedIn es muy evidente cuando todo mundo está usando ChatGPT, ¿verdad? Es el mismo patrón de prompt, ¿verdad? La pregunta no es tal, sino que es tal, ¿verdad? Entonces estamos entrando como a un modelo de lineal de, no es creatividad, es de copycat y el gran reto, por ejemplo, a nivel de creatividad en las organizaciones es defiende, y lo dijiste muy bien, defiende que esto es original, ¿verdad? Porque sí, el proceso creativo nace de la inspiración, de un proceso de tomar elementos del contexto, analizarlos, abstraer elementos y reconstruir esos elementos en una nueva idea que es original. Pero en un contexto donde la gente llega y le dice irresponsablemente, dame tres ideas para crear un helado, dame tres ideas para hacer un crédito, ¿verdad? ¿Cómo justifico esa originalidad? Sí, esta es otra pregunta también que me encanta. Acá, ¿verdad? Regresando a que no existe propiedad intelectual o conocimiento em, cuyo autor sea una IA o sea una tecnología, sino que en principio, ¿verdad? Siempre va a ser una persona. Yo creo que no hemos cobrado conciencia de la relevancia y de la importancia de esa responsabilidad. Y que muchas personas cuando dicen, sí, es que la gente alucinó, es que la IA alucinó, ¿verdad? O confundió, lo que sea, tiró otros datos, ahí entra la capacidad de pensamiento crítico y de lógica y de discernimiento que también en la era de la propiedad intelectual a la luz de la IA va a ser más importante que nunca, porque la manera más evidente como vamos a tener para defender esa originalidad que vos decís va a ser poder demostrar cuáles fueron esas preguntas que yo le hice, por qué esas preguntas y no otras, cuál fue el contexto que yo le di, esos datos que yo le introduje para que interpretara de dónde vinieron, cuál es el contexto de esos datos, porque datos sin contexto tampoco nos sirven de nada. ¿Por qué era importante plantearnos esta hipótesis y no otra? ¿Y de dónde vino ese razonamiento? Que poder demostrar que tal vez pudimos tener ayuda de la IA para llegar a ciertas conclusiones o tener ayuda en el Mm, procesamiento de las ideas, pero que ese proceso, que es el núcleo de la innovación, de plantearnos las preguntas, de ser curiosos, em, y de ese pensamiento crítico que hasta el ujú. momento sí, de los humanos, en mi opinión, podemos hacer. Es ahí donde podemos defender nuestra originalidad en cómo usamos esa herramienta
y en que el proceso del pensamiento crítico y de un método estuvo presente durante ese proceso y que no fueron solamente ocurrencias. Sí. Yo, yo me quedé pensando ahora que hablabas todo esto, Jimena, las ocurrencias, es interesantísimo porque yo sé que ahora esto está haciendo una revolución con la inteligencia artificial, pero lo ha sido siempre en realidad. O sea, que hoy está un poco más establecido lo de la API, porque hay un libro buenísimo que se llama Disrupted Innovation. A mí me encanta una historia que este libro cuenta, y la cuenta con mucho detalle, que era la Mm, historia cuando en Palo Alto, en California, en 1978 se hizo la famosísima presentación de The Mother of All Demos, que en el Instituto de Palo mm, Alto llega Engelbert y dice, bueno, voy a enseñarles una nueva computadora porque estoy buscando mejorar la inteligencia humana. Y llega y enseña una computadora que tiene un mouse, que tiene un montón de componentes que uno dice, wow, no existía nada de esto, ¿verdad? Era súper así. mm, Y lo primero es que parte de las personas que estaban ahí eran de Xerox, y ellos vieron eso y se fueron como locos, dijeron, ¿qué agarramos de eso? Y crearon la primera computadora, digamos, Ujú, personal que envía correos, que al final de cuentas estuvo ahí, y esto es lo que le llamaron, que dice el rumor, porque a veces se niega que Steve Jobs la vio y fue donde salió toda su invención de Macintosh, que era esa mejora. Y entonces me quedo pensando en todo el proceso, que esta historia siempre me llama la atención, porque al final uno dice, ¿de quién era la idea? Si al final todos se inspiraron unos de otros. Pero, y eso pasa mucho en el mundo de los negocios. Hicimos algo nuevo, pero es que vi a alguien que estaba haciendo algo muy interesante también. Pero aquí es donde se queda uno pensando, o sea, ¿quién realmente fue el que vio el futuro? ¿Quién lo imaginó? ¿Quién lo plasmó ahí? Y yo siempre pienso efectivamente que en estas historias, en la propiedad intelectual, tal vez no es, o sea, hay muchos que nos inspiran, pero es también quien supo también venderlo mejor o comercializarlo, y saber, como decías vos al principio del podcast, qué protejo y qué no protejo, o qué cuento y qué no cuento, porque nadie la protegió, pero como nadie mm, protegió, todos son inventores y todos le agregamos algo, pero yo ujú. fui el que fui más astuto, y supe cómo contárselo al mundo de una forma que a pesar de que sí, la invención la tuvo, tal vez estuvo en esa computadora primitiva, y nadie la conoce en realidad, creo que en historia, muy pocas personas. mm, Sí, a ver, estos son como líneas muy difusas, ¿verdad? Que hay en los procesos de la creatividad y sobre todo en los procesos de la creatividad colaborativa. Dicen que la real señal de la colaboración es cuando uno no puede como trace back en lo absoluto de quién fue la idea o de quién vino como ese primer concepto, ¿verdad? Y la verdad es que mucha de la innovación y de la propiedad intelectual también se da en colaboración. Y acá yo creo que lo importante es precisamente conocer cuáles son esos derechos de propiedad intelectual que están a mi disposición y qué es lo que protege cada uno, porque en efecto muchas veces no es hasta las últimas fases de ese proceso donde ya hay una materialización, donde ya esas ideas o ese código o ese lo que sea, hay un medio, ¿verdad? Para eso que se puede monetizar, que es em, que ya es un activo para la empresa, que ya es un derecho de propiedad intelectual o industrial constituido. Y eso precisamente es la importancia de conocer todos esos derechos, porque no todo lo que sucede en la innovación va a ser propiedad intelectual. mm, Posiblemente toda la propiedad intelectual sí va a ser innovación, pero no todo lo que pasa en la innovación puede ser protegido por la propiedad exacto. intelectual. Como dije antes, ¿verdad? Hay que conocer muy bien cuál es ese ciclo de conocimiento dentro de la empresa y dónde es que las cosas realmente empiezan a materializarse y tomar forma para saber qué es ahí, y también pensando en la rentabilidad y el modelo que queremos para vender y Mm, distribuir ese producto, lo que sea, ¿verdad? También también en función de eso se planean los tiempos para registrar los derechos, pero mm, definitivamente por eso
también hay que saber cómo se constituyen estos derechos y qué es lo que protege cada uno, para que Ujú. también el momento en que veamos ya algo materializado, algo más tangible en la organización, podamos identificarlo e irlo a Sí, proteger claro. y no dejarlo desprotegido, ¿verdad? Mm, Exacto. sí, Yo, y aquí viene yo un me elemento, dejo de vos algo que no, que quería ampliar ahí esa parte porque dale Aldo. ahí hay un elemento que me parece fundamental y es que no es propiedad intelectual por propiedad intelectual, sino que hay un sentido estratégico de la propiedad intelectual. Y creo Exacto. que los norteamericanos son la mejor escuela para eso. Y lo dijiste ahora al inicio, el jingle, ¿verdad? Una combinación de color, una frase, ¿verdad? Los claims. Entonces, mucha gente se estresa porque dice, ¿cómo voy a proteger, verdad? ¿Cómo voy a proteger jaleas Doña María si es nada más una jalea? No, no, ese no es el principio de la estrategia, sino el principio es, ok, ¿qué elementos de mi propuesta de valor puedo proteger yo? ¿Verdad? Porque no voy a ir a la oficina de patentes y quiero patentar una jalea de piña. Sí, pero no es nada más patentar. Y lo pongo sobre la mesa porque mucha gente le huye al proceso porque cree que va a pasar por, porque no tiene claro ni siquiera qué quiere lograr, ¿verdad? Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es la estrategia de propiedad intelectual se define con base en mi propuesta de valor y qué elementos de esa propuesta de valor quiero proteger. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos ya preparando nuestro libro que va a salir en julio y yo me he estado preguntando, bueno, podemos proteger nuestras canvas, ¿verdad? Las matrices nuestras de nuestros ejercicios. Y ya hemos ido mejorando eso, pero creo que es un tema también de cultura, ¿verdad? Este principio estratégico de la propiedad intelectual. Claro, totalmente. Definitivamente hay un enfoque predominante de la propiedad intelectual y sobre todo con el tema como el registro de derechos y de defensa, ¿verdad? De que se trata como de registrar todo lo posible en todas las jurisdicciones posibles, ¿verdad? Y de ampliar lo máximo esa protección, no solo en conciencia que todo el perímetro que usted aumente en esa protección es perímetro que va a tener que defender y es perímetro que va a tener que darle seguimiento y todos esos derechos, ¿verdad? Eso, o sea, son muchos recursos realmente los que invierten las empresas en defender todas sus diferentes marcas, Mm, todos sus diferentes derechos. Y esto tiene sentido cuando son los derechos que representan el conocimiento más exacto. valioso de mi estrategia, de mi oferta de valor, como vos bien lo comentabas, y Ujú, que también viene de la estrategia de innovación, o sea, porque la propiedad intelectual no va a ser otra cosa más que proteger esa innovación en las formas en que sea ujú. posible. Entonces, si yo no tengo claro cuál es mi estrategia de innovación y con qué motivo yo estoy buscando generar este nuevo conocimiento diferenciado, muy difícilmente voy a poder identificarlo y poder ir a protegerlo y también defenderlo. Y sí, creo que ahí es algo que nos hace falta mucho todavía, ¿verdad? De ver la propiedad intelectual em, Ujú, como algo que puede ser monetizable, como un activo intangible, como algo que puede representar incluso productos o servicios en sí mismos, ¿verdad? Basados en esos derechos que yo puedo licenciar, que yo puedo monetizar. Y la estrategia como de mera defensa definitivamente se queda corta en este momento en el que las empresas claro. en el que para las empresas se está volviendo muchísimo más sencillo innovar y crear conocimiento. Claro, y ahora que dices esto, la peor estrategia o la peor tragedia, digámoslo así, que podría sufrir, pienso yo, una empresa que es innovadora,
no es que se quede sin ideas, sin creatividad, es que más bien tenga muy buenas ideas y que teniendo estas ideas que sean demasiado valiosas, no haya hecho ninguna estrategia para pensar si, cómo voy a protegerlas, cuáles de ellas o qué componentes va a tener ellas que esta no las voy a contar, pero esta pisita la puedo Ujú. patentar para que al final yo me pueda quedar con ese valor como empresa, o sea, con Sí, esos claro. productos y tal vez los pueda explotar por una cantidad de tiempo que ahí es donde yo creo que está. Y lo digo porque yo creo que estoy seguro que en un 70% de los que nos van a estar escuchando en este episodio están pensando y piensan que la propiedad intelectual es, como lo dijiste vos, es proteger ideas innovadoras. No, es cómo proteger el valor de esas ideas innovadoras, no las ideas per se y no la creatividad per se, Exactamente. que ahí es donde está, creo que ese dolorcito. Ujú. Exacto, exacto. Y no, no, a mí me encanta este tema porque, porque precisamente, ¿verdad? La IA está revolucionando todos estos procesos, está revolucionando todas las diferentes formas que tenemos de pensar y de razonar. Y yo creo que es importantísimo hacer ese deep dive en la empresa, Sí, claro. em, de cómo están pasando ahora todos los procesos de creación de conocimiento y de innovación ahora con la IA y cuáles son los riesgos que puede haber ahí también y de qué necesitamos cuidarnos. Ahora, Jime, esto se va a poner peor porque estamos entrando en una fase de innovación abierta súper agresiva, donde ves que, por ejemplo, esta semana Google se alía con Anthropic y Microsoft se alía, y entonces estamos viendo una estrategia de compartir conocimiento que va a estresar mucho la propiedad intelectual, porque si entramos en un ecosistema de conocimiento abierto, que ahora muchas empresas, o como todo en Centroamérica llega tarde, ahora muchas empresas quieren hacer innovación abierta y muchas nos han llamado y la semana pasada tuvimos reunión con una empresa, la junta directiva de una de estas empresas y le decíamos, es que sí, quiere hacer un hackathon, lo entendemos, pero ¿cómo va a proteger el output de ese hackathon? ¿O quiere hacer una campaña de ideas abierta con científicos? ¿Cómo va a proteger? Y yo creo que ahora que queremos hacer innovación abierta, es como la tercera parte de la sofisticación del PI, ¿verdad? Que es, bueno, una cosa es querer proteger y tener una estrategia de defensa de mi producto y servicio, y otra cosa es mi estrategia de propiedad intelectual de co-creación, que son cosas totalmente diferentes. Totalmente. Y acá me gustaría como sumar como a los errores que cometemos normalmente como empresas es no colaborar y no aprovecharnos de la propiedad intelectual de los otros legalmente, porque ciertamente hay muchísimo conocimiento allá afuera, que por ejemplo, ¿verdad? Que yo a lo interno hice un sistema para atender, em, ¿verdad? Un software a lo interno, lo hice con Mm, todo mi equipo, fue un proceso súper arduo, me quedó un producto súper chiva. em, y bueno, principalmente o en principio va a ser para uso interno, pero ¿qué pasa si yo de pronto digo, mira, la verdad es que yo podría como registrar este software, como hacer licencias, monetizarlo y tal vez a otra persona que está teniendo la misma necesidad que yo, ¿verdad? Que ese es el principio. Entonces puede aprovechar la tecnología que yo hice pagándome un monto. Incluso si yo estoy creando un nuevo sistema y un componente resulta que ya lo hizo otra empresa, y que posiblemente sería más estratégico y hasta más barato ir a colaborar, irle a pedir una colaboración a esa persona en vez de intentar crear yo eso desde cero, solo para decir que es mío, ¿verdad? Porque eso mm. también. em, Ahora estamos colaborando un montón, muchas empresas súper innovadoras ciertamente están haciendo lo que a mí me gusta llamar como integración vertical, como de productos digitales, como productos Ujú. físicos,
¿verdad? Como por ejemplo Spotify, con Alexa, con Voz, con... Ujú. em, y precisamente conocer cuál es mi conocimiento y cuál es el conocimiento que yo tengo protegido y por qué lo tengo protegido y por qué me interesa tenerlo protegido en el momento en que me propongan una colaboración, porque como vos decís, ahorita es súper Ujú. común que la gente quiera colaborar, vos vas a poder identificar y decir, ah, no, esta persona me está pidiendo colaborar con una cosa que para mí es importante, que es un conocimiento que yo tengo protegido y que forma parte de mi estrategia de propiedad intelectual. Entonces, si yo quiero colaborar con esta persona, yo tengo que hacer un contrato, yo le tengo que pedir, ¿verdad? Una serie de cosas para Ujú. formalizar esa colaboración. Pero si yo no tengo una estrategia de propiedad intelectual y yo no sé cuál es mi propiedad intelectual, ni cuál es ese conocimiento, podría llegar alguien y me dice, ay, vos qué sabés sobre tal cosa, no querés colaborar conmigo para hacer este proyecto juntos. Exacto. Y vos fuiste y diste todo tu know-how y resulta que tal vez era como la parte que más valía de tu negocio. Entonces, también a la luz de la colaboración es demasiado importante conocer cuáles son esos derechos de PI, porque si no, yo no voy a saber identificar qué es lo que yo necesito proteger y que puedo monetizar también al momento de una colaboración. Exacto, y ahí va, ese era el punto, porque ya hoy en este nuevo modelo de PI en ecosistema, ya no tenés que pensar en defender, sino más bien en monetizar, o sea, cambia el esquema. El esquema tradicional de propiedad intelectual era defensa, bloqueo, y ahora en un ecosistema abierto más bien es colaboro, monetizo, ¿verdad? Pero para yo colaborar y monetizar, necesito tener derechos sobre mi conocimiento, porque si no tengo derechos sobre mi conocimiento, no tengo derecho a reclamo, por decirlo así, reclamo económico, ¿verdad? Que creo que ahí es uno de los pilares Exacto. fundamentales. Totalmente, totalmente, y más en esta era donde los procesos de colaboración y de creación en general, ¿verdad? Se están volviendo mucho más difusos, mucho más colectivos, mucho más em, también con las redes sociales donde todo el mundo está comentando y donde hay como feedback e intercambio de información constante. Es demasiado importante tener claro, ¿verdad? Cuál es ese conocimiento tuyo y por qué te interesa protegerlo. Jimena, y ahora tomando esto en cuenta, que, todo esto que vas mencionando, yo me pregunto, una empresa que hoy esté entendiendo que digo, hey, existe la innovación abierta, podemos comenzar a construir con otras empresas, claro, ¿qué le doy, qué no le doy? ¿Por dónde empieza? O sea, ¿qué Ujú. elementos de propiedad intelectual debería estar empezando a pensar, Ujú. aunque sea en una etapa uno, para comenzar a construir esa estrategia de colaboración que le permita ser mucho más innovador? O sea, o acelerar pasos de innovación en lugar de reinventar todo de cero, decir, mira, pero si tomo aquello con esto y colaboramos, podríamos llegar a saltarlos algunos pasos. ¿Cuáles son algunos de estos elementos que deberían ya estar pensando en una estrategia de propiedad intelectual las empresas? Bueno, lo primero es comenzar a mapear y filtrar. Y esto es un ejercicio 100% interno, ¿verdad? Ujú. Donde las Sí, claro, empresas identifican cuál es el conocimiento diferenciado que están produciendo. claro. Esto puede suceder no necesariamente al final de la cadena de valor cuando ya el producto o el servicio llega al consumidor final, sino desde antes puede haber propiedad intelectual desde Ujú. antes. Este, ¿cuál es ese conocimiento diferenciado e intentar medir el valor de sus innovaciones del momento, ¿verdad? Ujú. Esto se puede hacer, se pueden hacer estimaciones de cuánto cuestan los diferentes, ¿verdad? Digamos que vos hiciste un sistema, que vos hiciste una fórmula, que vos hiciste una nueva máquina, o sea, es posible hacer una estimación de cuánto cuesta esto en términos de tu Ujú. conocimiento que invertiste ahí, en términos del talento que vos tenés para seguir creando ese conocimiento, en términos de
cuál va a ser tu proceso para darle seguimiento a esa innovación y seguirle haciendo mejora continua. Ujú. En términos de qué tan innovador es eso en comparación con otras cosas similares que haya en el mercado, porque también es importante hacer benchmarking en este sentido, ¿verdad? Porque yo podría pensar, siempre tenemos el sesgo de que en lo que uno está haciendo y lo que uno está produciendo es lo más innovador y lo más chido de todo el mundo. Sí. Entonces, Sí. por eso es bueno contrastar esto con un poco de datos reales, este, El como, sesgo de como con datos optimismo que reales llaman. de qué realmente está pasando en mi sector, en mi industria. Exacto. Y de cuán innovador realmente está siendo Mm, este nuevo conocimiento, para que yo pueda a partir de ahí, em, en conjunto, ojalá que estén diversas áreas de la empresa ahí presentes, no solamente el área de innovación, sino también el área legal, el área financiera. Esto es algo que tiene que ser de la empresa en conjunto, no puede ser solo del área de R&D o del área legal, donde todos participemos precisamente en definir cuál es ese conocimiento diferenciado que tenemos en la empresa, por qué va a ser importante protegerlo, em, cómo lo vamos a proteger. A partir de ahí, ejecutar y gestionar, ¿verdad? Conocer con precisión ahí ya, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que son sujetos de ser protegidos? Comenzar con la gestión de ese registro. Em, Dependiendo del derecho, hay diferentes requisitos, mm, hay diferentes elementos a tomar en cuenta, tiempos que uno tiene que medir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, registrar una patente no te baja de 2 años. Una marca mm, son como 3, 4 meses. Si salís invicto sin oposición y sin prevención ni nada. nada. Entonces, todo eso también hay que tomarlo en cuenta, cuáles son los tiempos de registro en comparación con mis tiempos como de go to market con los diferentes productos. Ahí Sí, también tiene claro. que estar, mercadeo y comunicación presente. O sea, entonces vemos que la propiedad intelectual realmente es algo que debería competir a toda la empresa, es algo que Sí, claro. compete a Claro. toda la compañía. Y ya una vez, ¿verdad? Ya paralelamente que estoy pensando en cuáles son esos derechos que yo voy a tener y ahora sí, priorizar cuáles son los que defiendo con más fuerza y con mayores recursos, y cómo lo voy a hacer, si voy a tener el área legal de mi compañía para eso, si voy a contratar un asesor externo, es decir, pensar en la defensa de esos derechos y por otro lado, pensar en la monetización. Y aquí esto en sí mismo es una nueva innovación, Mm, ¿verdad? Agarrar esos derechos y decir, bueno, tengo esta patente, tengo esta cosa, ¿cómo puedo monetizar esto? O sea, más que del valor intrínseco que ya tienen para mi empresa, ¿cómo puedo monetizarlos? ujú, Ujú. Entonces, ese es un poco el proceso que yo recomendaría a una empresa que está comenzando en esto, mm. hacer esos pasos, ¿verdad? Comenzar por ahí. Y es algo que cada vez vamos a tener que hacer más y yo diría que es urgente que lo comencemos a hacer. Ujú, Y ahora que mencionas esto, también me voy por un cambio de perspectiva en la mentalidad. ¿Por qué pienso esto? Porque me parecen muy buenos los elementos que mencionas, pero si no, la empresa no cambia la perspectiva. Y lo digo con un ejemplo. En 2012, tuve la oportunidad se me ocurrió una idea de negocios, o sea, muy interesante. Y tal vez en Costa Rica y en Latinoamérica estaba pasando nula, o sea, nula. Llego yo y levanto, sí, un día me levanto y pienso, tal vez tenía conocimiento del gremio y digo, mira, no hay algún tipo de solución de movilidad que permita a las personas transportarse, no existía Uber, nada de estas cosas digitalizado, y yo pensé, ahí, ¿por qué no hacer un aplicativo para taxis y todas estas cosas? Y me puse a pensar un montón de cosas y se me entendió esto porque dijiste una frase muy interesante y yo obviamente dije, yo no sé si tengo la capacidad, no tengo, o sea, la capacidad mm, técnica para hacer una plataforma de tecnologías en aquel entonces, que era hasta más complicado tal vez programar o pensar en algo así.
Y lo primero, y me recuerdo que me sentí como muy abrumado, dije, de, no sé, no seguro, qué buena idea, pero no la puedo plasmar. Como 2 días después se me vino a la mente esta cambio de perspectiva que, ¿y qué pasa si yo no la hago? Alguien en el mundo, no puedo ser la única persona en el mundo que haya pensado exactamente en este problema, en esta solución. Alguien tiene que haberlo pensado tiempo antes y ya la desarrolló, ya la tiene, y si me la presta, yo la puedo comercializar, la monetizo, me dejo usar su marca, porque a mí no me interesa, tal vez yo decía, a mí no me interesa programar una plataforma, me interesa poder llevar esta idea, esta solución al mercado, y si alguien la tiene, y efectivamente me pasó esto, y comencé a escribirle, comencé a buscar, y encontré una empresa en España, otra empresa la encontré en Inglaterra, y les escribí, y me dijeron, una de ellas sin hacer la cara, estoy amigo, nos encanta la idea, nadie nos había plasmado esto y tenemos todo listo como para poderte compartir todo lo que tenemos. Eso sí, tenemos que hacer un acuerdo de confidencialidad, cómo vamos a compartir la marca, que Claro. sí, que no, a dónde sí. Y dice, pero pasanos vos también, ¿por qué crees que es valioso hacerlo en tu país, digamos? Y yo me recuerdo, yo decía, di claro, es mi know-how, yo sé por qué, yo conozco el gremio, ¿cómo le va a pasar esa información? Imagínense que yo, y me recuerdo que hice todo un estudio, Jimena, y cuando iba a decirles, les voy a mandar el estudio, sí, pero les estoy mandando todo mi proceso intelectual, que es demasiado valioso, decirles, hay que entrar en este lugar, hay que hacer esta estrategia, y entonces cuando hice esto, no tenía tal vez este conocimiento de años después que tal vez uno maneja hoy, esta conversación con vos de decir, ¿y cómo protejo el estudio de mercado que yo les voy a hacer a ustedes? Y la cosa más básica dije, voy a cambiarle el nombre de las compañías, compañía A, B y C. Si quieres que te pase la información completa, necesito que firmemos un acuerdo y que protejamos todo lo que tengamos para yo compartir y ustedes compartirme. Pero ¿por qué tal vez traigo este ejemplo porque en estos elementos que dijiste, las empresas, digo, es también tener hoy en día ese cambio de perspectiva, es decir, no todo lo tengo que inventar, pero si tengo una perspectiva, pero podemos colaborar, ¿cómo hacemos para colaborar? Y a veces las empresas que siento que quieren proteger todo, Dios guarde, no nos unamos, no les contemos, pero Mm. hay otras empresas que tal vez dicen, a mí ni siquiera me interesa estar en tu mercado, pero tengo todo hecho, si quieres te lo presto, pero haceme una propuesta de cómo podemos, cómo yo gano yo, cómo ganas Ujú. vos, y vamos para adelante a ver qué hacemos al respecto. Claro, sí. Ahí hay que tener como súper bien mapeado, ¿verdad? ¿Cuáles son las piezas de conocimiento que vos estarías entregando y que te están entregando a vos, em, o que vos querés compartir o que son necesarias para que se pueda dar esta colaboración y este proyecto? Dependiendo de eso, tal vez en un inicio, para una primera conversación, ¿verdad? O sea, porque también en el derecho y en los contratos y en la colaboración existe la buena fe. Existe la buena fe con las personas de, em, ciertamente vos tenés que ir también muy claro en un primer acercamiento, por eso tenés que tener muy mapeado cuál es este conocimiento, porque vos tal vez en un primer acercamiento ciertamente no vas a contar todo, pero tampoco cuando uno va a ir a colaborar con alguien y cuando uno va a ir, ¿verdad? No puede no decir nada. Entonces, hay algo de lo que uno tiene Sí. que poder decir, ¿verdad? Y decir, estoy haciendo una propuesta que tiene el objetivo de tal, poder tener un pitch, ¿verdad? Claro. Para poder hablar de la idea, para poder hablar de lo que vos estás haciendo, saber cuáles son de ese conocimiento, cuáles son los elementos que si la otra persona lo sabe, aún así tal vez no llegaría a tener como esa misma idea o esa misma Mm. conclusión o podría llegar al mismo resultado, ¿verdad? Porque tal vez yo no le voy a contar todo, sino que le cuento unos cuantos elementos, Mm. y luego ya conforme más va avanzando la colaboración, definitivamente que va siendo necesario absolutamente un NDA. O sea, siempre, siempre, Mm. siempre, ya cuando comienzan a avanzar las conversaciones y cuando ya hay un planteamiento de colaboración y de ya cuáles son los incentivos para cada uno,
También Ujú, teniendo claro cuáles son los incentivos de cada parte en la colaboración, entonces ahí uno tiene como el leverage o el apalancamiento para negociar la protección o la monetización de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, ujú. por eso también vos saber muy bien ya en qué momento tenés que comenzar con un NDA como mínimo y si incluso elementos de esa colaboración va a ser utilizar mecanismos de transferencia o de licencias o de, Ujú, ¿verdad? Como de esa propiedad intelectual tuya para poder hacer posible la colaboración. Si es posible, o sea, ¿verdad? Ahora estamos en una era en donde estamos colaborando un montón y por eso, o sea, si nos va a dar miedo colaborar porque no sabemos qué podemos decir en primeros términos y qué no, y cómo ujú. protegernos y qué hacer, Ujú. definitivamente en este momento conviene mejor informarse, hacer ese proceso Sí, lo claro. interno, hacer ese ejercicio, conocer cuáles derechos usted puede registrar, qué es lo que puede proteger, qué no, porque si no, no solo va como a miss out en demasiadas oportunidades de colaboración que podrían ser súper interesantes para su negocio, sino que Ujú. si las hace, es posible que se aprovechen de usted y no por una mala intención, sino porque usted no supo proteger ese conocimiento y no supo poner los límites donde había que ponerlos. Sí, claro. Ujú. Tal cual. Jime, ¿cuáles son tus recomendaciones en este contexto de la IA para tanta gente que está creyendo que con pedirle a ChatGPT o Copilot tres ideas está innovando y que más bien está poniendo en riesgo la ejecución de la empresa, de que puedan inclusive hasta tener una demanda por buenas ideas, llamémosle? Por buenas ideas. Interesante eso. Sí, a ver, aquí yo diría que no es tanto un tema ni siquiera de PI, sino que es un tema de gobernanza de IA de la empresa. En las empresas, ahorita casi todo el mundo está usando IA de una manera u otra, lo sepa usted o no. Entonces, lo mejor es, si ya sabemos que estamos utilizando soluciones de IA, primero mapear los usos. Es diferente Muy el uso bien. que le da finanzas al uso que le da mercadeo. Digamos, mercadeo sí es un área que por su naturaleza hace mucho trabajo creativo, que el uso a la IA que le va a dar legal, ¿verdad? En las diferentes áreas de la empresa son diferentes usos que se le da a la IA. Entonces, saber cómo se está usando, para qué se está usando y en qué momento se está usando es crucial para poder hacer una política, comenzando por ahí, y Ujú, gobernanza en general, entendiéndose donde la empresa marca la cancha y dice, la IA se utiliza en esta empresa de esta forma, para estos usos, Mm, con estos objetivos. En caso ujú, de que algo pase, que haya un conflicto, ¿quién es la persona que responde? No puede ser la IA. Si sucede un conflicto, ¿quién es la persona que responde? ¿Cuáles son las medidas de mitigación y de prevención en general de este tipo de conflictos que vamos a tener? Que también obedece a los diferentes usos, ¿verdad? Por ejemplo, al área de mercadeo, definitivamente la tenemos que capacitar en ujú, que no puede inspirarse de forma muy evidente en otros conceptos creativos de otras empresas o en personajes como de películas o de series o de lo que sea, que no tengamos derechos sobre eso, a usar la imagen física o voz de las personas, ¿verdad? Sin su permiso. Y todo esto está en nuestra legislación, digamos, no hace falta una ley ya que nos diga todo esto, ¿verdad? sí, claro. Ya en Costa Rica tenemos leyes que son claras en estos temas, independientemente de cuál sea el medio que vos estés utilizando. Entonces, em,
Luego, con el tema de los datos, también capacitar a la gente, ¿verdad? Los que legal es clásico, ¿verdad? Y lamento que sea así como tan frecuente que muchas veces la gente sube contratos enteros con los datos de los clientes, con los datos Sí, de las claro. propiedades, de Mm, lo que sea. Este, en el tema de datos, ¿verdad? Anonimizar, que si vamos a dar un contexto o vamos a pedir o vamos a subir un documento, tenemos que revisar que ahí no vaya nada. Las IAs ahora también tienen una configuración de que vos le podés poner que las conversaciones y lo que salga de ahí, ¿verdad? No sea utilizado para entrenar al modelo, sino que Exacto. se quede en el mismo ecosistema de tu empresa. Eso es importantísimo. Además, como ya hemos visto, ¿verdad? Que pasan como fugas de información y de datos. Es sí, claro. importantísimo, sea cual sea el modelo o la solución que estemos usando, em, también saber, bueno, y aquí ya es otro tema también, el tema de datos, cuáles tipos de datos, según el tipo de datos tienen diferentes accesos, entonces cuáles son los datos que yo no puedo subir a una IA. Y todo esto es mucha capacitación, mucha sensibilización, mucho diálogo en la empresa. Em, Definitivamente es importantísimo que el liderazgo de la empresa esté súper presente y siendo el ejemplo en esto. Em, Así que en la era de la IA, ¿verdad? Es un gran tema también el tema de la gobernanza y de cómo Claro. educamos a la gente en nuestra empresa, de cómo queremos que se utilice la IA. Y de ahí Mm, también, por eso mismo, ¿verdad? Se deriva em, muchos malos usos, porque en una empresa muy difícilmente un mal uso se va a dar por una mala intención, ¿verdad? O sí, sea, podría claro. suceder, claro, pero no va a ser por una mala intención, sino por una falta de conocimiento. Mm, Entonces es ahí donde la gobernanza y este diálogo interno y tener estas políticas y estos procesos bien claros, y la legislación bien clara también va a ser de absoluta relevancia para que la empresa y las personas que trabajan en la empresa no infrinjan propiedad intelectual de los otros, ni dejen en exposición la de ellos mismos sin la debida compensación. ujú. Genial. Jimé, ¿dónde te pueden encontrar todos aquellos que están escuchando el podcast? Claro, nos pueden seguir en LinkedIn, en Facebook y en Instagram como Newox Legal Digital. Y nuestra Muy página bien. web es www.newox.legal. Muy Genial. bien, buenísimo. Esto fue todo en Hacker Corporativo Podcast. Recuerden, amigos, compartir el podcast con su comunidad y síganos en Rocket Innovation, www.necesitoinnovar.com. Muchas gracias, Jime. Chao, Percy. Encantado de estar con vos, Jimmy. Encantada, igualmente, muchísimas gracias por el tiempo de hoy y gracias a todas las personas que nos escucharon también. Un abrazo. Chao, chao.